Tiene que ver con los días aquí en el Bolsón y el contexto del COVID-19. Y por eso estamos en comunicación con el doctor epidemiólogo Juan Cruz Astelarra. Doctor, muy buenos días. Macarena Cafo y Pedro Porto los saludan. ¿Cómo le va? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien. Preocupados por un poco la situación que se está viviendo no solo aquí en el Bolsón, también en la comarca andina, y por una información que surgió en las últimas horas que tiene que ver con los hogares de adultos mayores, con los geriátricos de nuestra localidad, donde se han detectado casos en esos espacios. Son lugares realmente sensibles, ¿no?, a esta enfermedad. Sí, obviamente, todos los adultos mayores, no solo en los geriátricos. Es preocupante porque es la edad donde más letalidad hay, donde tienen más gravedad y más mortalidad hay. Hasta ahora ha sido demostrado el COVID. Ha habido casos en los hogares, como bien dicen ustedes, y también ha aumentado proporcionalmente en las últimas 2 semanas, en general en adultos mayores, no solo en los hogares. Bien, eso le iba a decir, la información que se manejaba era que si bien había un aumento de contagios, pero tenía que ver con personas más jóvenes, estos jóvenes ya estaban transmitiendo la enfermedad a los adultos. Obviamente, o sea, empezó por los grupos más jóvenes, y obviamente los jóvenes viven en familias, y en las familias hay adultos mayores. Entonces, después de un tiempo, que se dije, en las 2 últimas semanas, ha aumentado la proporción de adultos mayores, digamos, que han estado contagiados de COVID. Y esto es un dato preocupante a futuro, digamos. Sí, y no tan futuro, digo, porque en las últimas horas se duplicaron la cantidad de fallecidos. Veníamos con 4 fallecidos y de golpe hoy son 8, y las últimas 24 horas 2 adultos mayores, una mujer de 101 años y demás. ¿Tiene que ver con esto? 4 fallecidos en enero, claro. Obviamente, o sea, esto, como se sabe, no es inmediato. Generalmente pasan precisamente por un proceso de internación, de terapia. Generalmente tardan un promedio de 10 y 15 días en fallecer un adulto mayor desde que se contagia hasta que fallece. Entonces, esos lapsos de espera son los que, evidentemente, cuando empieza a aumentar el contagio en adultos, en los hogares y en adultos mayores en general, deje pasar 15 días y van a empezar a fallecer algunos de ellos. Lamentablemente es así. Para evitar esto, doctor, ante este aumento de casos, por ejemplo, concretamente en los hogares, ¿qué medidas se pueden tomar justamente como para prevenir? Aunque bueno, obviamente lo ideal sería que no se contagiaran, ¿no? En realidad son las medidas generales para prevención de contagio, bueno, que ya son totalmente conocidas. Lo que está fallando y mucho ahora no es que no se sepan las medidas, es como le diría la percepción de riesgo. Es como que no, y eso obviamente, como en todo, es más propio obviamente en las franjas de jóvenes. Adolescentes y jóvenes son los que menos riesgo tienen porque todavía tienen toda la vida por delante. Entonces menos riesgo perciben, y menos aún porque el contagio para ellos significa solamente contagio. Digamos, en esa franja realmente los problemas son bastante mínimos, pero lo que no se percibe es el riesgo de contagio al resto. Claro. Por eso este enorme descuido que uno ve, uno acá en Bolsón ve mirando por las calles, y en los medios ve imágenes hasta lamentables de estas enormes fiestas, digamos, que se hacen por todos lados, donde el riesgo no es tanto para las personas que están ahí, sino para el resto de la sociedad, porque el contagio, y esto es uno de los mecanismos de mayor aumento de contagio que ha habido en este mes. Claro, eso es lo que más preocupa. Sabemos que están generando mensajes de los distintos hospitales para que el poder político tome medidas. En este aspecto se pudo charlar con los ministerios tanto de salud y también de economía, porque sabemos que estamos en un proceso económico delicado. Sabemos las presiones que hay a nivel economía, pero para todos, para toda la población, pero bueno, la salud creo que sigue siendo la prioridad. Mire, eso yo siempre he dicho que la epidemia no es un problema de salud, es un problema social. Entonces, digamos, hay un montón hasta incluso brotes y epidemias más localizadas que salud las puede manejar, pero una pandemia de estas características es absolutamente imposible pretender que lo maneje salud. Entonces, acá tiene que haber una movilización social general. Lo que usted dice, la situación económica, que desde ya que es una realidad que, y también proyectándolo a futuro, digamos, va a traer muchos problemas y va a ser muy serio, pero es algo que hay que evaluar, y eso lo tiene que evaluar el conjunto de la sociedad. Salud no tiene capacidad de decidir a dónde van los dineros. Salud simplemente recibe y en base a eso actúa con lo que le dan. Entonces hay un montón de decisiones en base, usted dice, será economía, será el poder político superior, tiene que ser todo. ¿A qué se le da prioridad? O sea, obviamente, una actividad, digamos, muy zonal nuestra, que es el turismo. Si no hay turismo, va a haber un impacto económico muy fuerte en un sector social, es real. Entonces se habla del turismo. Pero acá yo creo que el eje de la discusión no es si se abre o no, se ponen o no restricciones. El eje hay que ponerlo cómo se hace. Porque si usted abre como se abrió la ruta Bariloche, con esto, bueno, vienen las fiestas y bueno, hay que abrir un poquito, hay que descomprimir la situación.
situación social, que también en realidad sí. el impacto social y digamos psicológico ha sido enorme. Esos datos son absolutamente reales. Yo creo que hay que hacerlo, no tengo la menor duda que hay que hacerlo, porque es otro, digamos, como pandemia dentro de la pandemia. El tema no es si se hace o no, sino cómo se hace, porque si uno ve que abren la ruta Bariloche y pasa lo que pasó, y bueno, hay algo que está mal, hay algo que no está funcionando. Entonces, hay una sociedad que está recibiendo una oportunidad de mejorar en algún aspecto y empeora en otro. Entonces, mejoro porque yo me vinculo con mi familia, pero empeoro porque empiezo a contagiar. Entonces, el tema no es qué se hace, sino cómo se hace. Porque yo puedo, digamos, contactarme, viajar a Bariloche, visitar amigos, visitar parientes, pero cuidándome, con lo cual disminuyo mucho el riesgo de contagio, que siempre va a estar, siempre va a aumentar. Ahora, ¿aumenta poquito o aumenta mucho? Aumento mucho. O sea, esta segunda ola que he estado viviendo es muy superior a la primera que vivimos acá en Bolsón. Entonces, y yo creo que el eje está ahí. Yo creo que todo el mundo tiene que tomar decisiones desde los niveles políticos superiores, los intermedios, y cada uno en su casa, cada uno en la calle, cuando sale, tenemos que tomar las decisiones. ¿Aportamos a esto o no? Porque en la medida que se mejore esta situación de contagio, todo el resto se va a poder ir mejorando. Se va a mejorar la situación económica, la situación social, la situación psicológica. Lo escucho, entiendo que la responsabilidad social es el pilar, tendría que ser el pilar de la prevención en este caso. Sí. Pero lamentablemente y la realidad nos está demostrando que no hay responsabilidad social. Eso es lo que, digamos, a mí particularmente me genera preocupación, y veo también lo que está sucediendo a nivel país y como que cada vez suena más fuerte que se empiecen a aplicar medidas restrictivas. Pero bueno, volviendo a la cuestión sanitaria aquí en nuestra localidad, se están dando estos casos de aumento en casos en adultos mayores, un hospital que está preparado pero también al límite. El hospital está trabajando al límite hace ya varias semanas. Desde que empezó todo esto está trabajando permanentemente al límite, y digamos, la única manera de, no solo acá, en todo el mundo se ha visto, la única manera de que no se sature el hospital es previniendo los contagios. O sea, sabemos que ya hay una cantidad de gente que va a necesitar internación, una proporción que va a necesitar internación, una proporción que va a necesitar terapia y una proporción que fallece. Y eso se ha mantenido, digamos, muy inalterable a lo largo de casi todo el año que hemos vivido y en todo el mundo. Entonces, mientras más contagio hay, estas proporciones van a seguir aumentando. El hospital se va a saturar, que ya ha pasado en Bariloche, que han tenido que decidir a este le pongo respirador y a este no. O sea, no estamos muy lejos, y Bariloche es nuestra terapia. Sí. Nosotros dependemos de la terapia de Bariloche, tanto público como privado. Eso ya pasó, o sea, no es una cosa que ya fue. Ahora disminuyó un poquito, pero va a volver. Si seguimos a este nivel de contagios, eso va a volver a pasar. Tremendo lo que está mencionando. Sí. Una de las cosas que también se nota es que justamente con el aumento de las temperaturas, la gente empieza a salir más hacia los espacios abiertos, y recordar que por más que uno esté en espacios abiertos, la posibilidad de contagio existe. No, obviamente, es menor, pero existe. Entonces, yo voy a contar espacios abiertos. Si yo voy con mi familia, con los que convivo todo el día, y yo me siento y estoy con los que estoy comiendo todo el día, no hay tanto problema. Ahora, si yo empiezo a juntarme con otra gente, entonces ahí los cuidados tienen que ser igual que en cualquier otro lugar, por muy espacio abierto que sea, porque el contagio pasa. O sea, yo puedo estar en contagio abierto, pero yo voy y saludo a un amigo, yo le doy un abrazo. ¿Cuánto tarda si uno tiene COVID en contagiar al otro? Claro. 2 segundos, 3 segundos. El tiempo que tarda la saliva en decir, hola, ¿cómo estás?, en pasar a la otra persona. O sea, pero si... O sea, eso es independiente que esté en espacio abierto o cerrado. En espacio abierto, digamos, es como que aumenta la distancia, o sea, disminuye la distancia donde se puede contagiar. Entonces, es más difícil que se contagie en espacio abierto, porque hay viento, hay un montón de condiciones que no están en espacio cerrado, pero no quiere decir que no se contagie. Claro. Sí, ni hablar, obviamente, por más que esté en espacio abierto, ni siquiera compartir el mate, no compartir bebidas, ni mucho menos de eso, que son los canales, digamos. Obviamente, y uno acá mira por la calle, anda y ve las plazas, ve lo que está pasando. Sale al río y ve lo que está pasando. Sí. Eso no está ocurriendo, y eso es una de las razones por la cual esto sigue, y bueno, lamentablemente mientras la gente me empieza a tomar más, o sea, y no creo que pase tanto por las restricciones, que esa decisión la tiene que tomar el COEM, y se hacen más o menos restricciones, porque por muchas restricciones que pongas, si la gente no quiere obedecer, no va a obedecer. No sé, yo vi el otro día en Pinamar, ayer vi lamentable escena, donde todos jugaban a que hagamos algo, la gente apiñada y la policía con los cuatriciclos dando vueltas, y ya estaban como jugando ahí a ver quién me agarra y quién no me agarra. La gente daba vueltas y se seguía montada en el otro lado, y los policías daban vueltas, pero al final nadie hacía nada real. Esa playa no se desocupó. Bien, ¿y cuál esa es una forma de decir, pongo una restricción, pero en realidad no me la tomo en serio. ¿Y cuál cuál sería su opinión sobre cuál sería la decisión que debería tomar el COEM? Esa decisión la tienen que tomar cada uno de ellos. O sea, yo puedo, desde salud, no puedo dar su aporte, podemos llevar el análisis, pero las decisiones del COEM las tienen que tomar desde cada uno de los que viven en el COEM, primero que participen de las instituciones, y bueno, y las decisiones que se tomen ahí dependerá de, como es
esto siga o no. Eso es algo del COEM, en lo cual yo opino, ahí en el COEM voy y doy mi opinión, y o sea, esto mismo que les digo a ustedes, lo presento con un poco más de detalle, con más números y estadísticas y gráficos, pero esta situación preocupante, más vale que se expresa, y el COEM debe tomar la decisión, y la decisión que tome el COEM yo creo que depende un poquito de todo el conjunto, porque el COEM, por eso está, sí. El COEM es el que representa todos los sectores sociales con todas las preocupaciones y actitudes de los sectores sociales. Y acá le pregunto como epidemiólogo, conociendo la historia, sobre todo en la historia mundial de las epidemias, se habla que en 45 días se retornaría las clases, ¿sí? El regreso a las aulas. Teniendo en cuenta la situación actual, teniendo en cuenta cómo viene el proceso de vacunación, ¿es viable retornar ese tipo de actividades? Digo, acá a 60 días, digo. Insisto, depende de cómo. Si van a abrir las clases y la gente va a seguir la actitud que está ahora, y va a haber ya no una segunda ola, ya va a haber un tsunami. Todo depende de cómo. Se puede hacer, se puede. ¿Cómo? Haciéndolo bien. ¿Entiendo? O sea, siempre hay un mayor, digamos, usted abre una actividad donde hay mayor circulación y mayor comunicación de gente, hay un aumento de contagios. ¿Cuánto? Y depende de cómo se cuide. Acá estamos hablando en general de un sector, bueno, niños, jóvenes, en general la mayoría de los docentes también, que son adultos más bien jóvenes, pero volvemos a lo mismo, se contagian ellos y llevan los contagios a buscar. Ahora, depende de cómo se haga esto. Entonces, el tema no es abrir, o sea, estamos muy acostumbrados a que nos pongan de arriba las medidas. Así me abro una actividad, ahora depende de mí lo que hago yo con esa clase. Entonces, ahí en 15 días la vacunación, ni cerca vamos a estar de llegar a vacunar. Y eso se calcula, no sé, entre mediados y fin de año, que vamos a llegar a una proporción poblacional de inmunización suficiente como para frenar esta pandemia. Bien, doctor, creo que más claro no podemos ser. Insistimos con la prevención, con el uso del barbijo, el lavado frecuente de manos con agua y jabón, la ventilación de los ambientes, estas cuestiones que parecen repetitivas y hasta cansan, pero es la única manera. Yo aquí sí hay algo que creo que tiene un papel importante, primordial en todo esto, que son ustedes. Que ustedes empiecen a generar, porque acá evidentemente lo que no está llegando, o sea, no es el mensaje, sino a quién llega y cómo le llega. Pero ya no hay que decir qué es lo que hay que hacer, ya lo sabe todo el mundo. Hay que decir qué importante que es, y ahí yo creo que es importante que la misma gente vaya definiendo mensajes, en lo cual ustedes son expertos en eso, en generar estas formas de comunicación, donde los mismos chicos le hablen a los chicos, donde la misma gente hable de sus problemas, que el comerciante le habla al comerciante, que el feriante le habla al otro feriante. O sea, que todos se expongan desde su punto de vista, porque todos tenemos obviamente distintos puntos de vista, distintos intereses y distintos impactos. Claro. Entonces, que cada uno desde su lugar diga qué piensa de esto y cómo ve que lo puede mejorar. Entonces, de ahí empezar a generar otros mensajes distintos, que ya no es qué es lo que hay que hacer, sino por qué hay que hacerlo, a quién le importa que se haga eso. O sea, generar realmente, estamos en riesgo todos. Bien, doctor, por nuestra parte, muchísimas gracias. Esperemos el próximo contacto sea con mejores noticias, aunque sea un poco difícil, pero que sea con mejores noticias. Y por nuestra parte, bueno, una vez más, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Doctor Juan Cruz Astelarra, epidemiólogo aquí del Bolsón, que bueno, dándonos un panorama de lo que está sucediendo aquí en nuestra localidad, esta situación que se está dando en la casa de adultos mayores, en los geriátricos, donde se han detectado casos, donde el hospital ya está trabajando en ese espacio, y la importancia de cuidarnos entre todos nosotros.